Ahí sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta acá? Gracias por avisarme. Todo esto. ¿No? Ya, entonces sigamos. Lo otro, vimos cómo se escribe, cómo se tienen que escribir las variables por protocolo. Ahora veamos algunas que XBackR tiene considerado desde la base. Si escribimos la palabra pi, va a reconocer que es el número pi. ¿Ya? Esto es algo que lo tiene guardado desde la base, o sea, no va a pensar que es un texto ni tampoco una variable. Piénselo como que fuera una variable que ya tiene guardado su valor en R. Ahora, si nosotros queremos, la podemos reescribir. ¿Sí? Vamos a usar, voy a llamar a la variable pi y le voy a asignar el valor 3 enteros. Y lo que va a hacer es reescribir el valor. Ahora pi ya no vale 3,1415, sino que vale 3. ¿Sí? Y para volver al valor original, tienen que ir al paquete de donde se sacó esa función o esa variable que está guardada, 2 puntos, y la variable que quieren recuperar. ¿Sí? O sea, ahí recuperamos 3,1415, y para que vuelva pi, la variable pi, si se fijan acá, sigue siendo 3 enteros. Para que vuelva a ser el valor completo de pi, tenemos que volver a asignárselo y reescribir la variable. ¿Sí? Entonces, es todo lo que asignar variables, cada vez que asignemos una variable en una línea más abajo que tenga el mismo nombre, la va a reescribir simplemente. Siempre va a considerar la última que hayamos corrido. Entonces, x más y, bueno, esta las habíamos corrido antes, por eso tenían valor, acá está. Acá está x, que valía 4 en la sesión anterior. Como borré todos los valores, no tenemos memoria. Ahí no sé dónde está, pero inventémosle un valor. Ahí está, ya, para que tengan el mismo script. 4 y 8. Entonces nosotros cuando tenemos variables podemos trabajar con ellas. Todas las operaciones matemáticas básicas las podemos usar. Acá x más y, vamos a sumarle el valor de x al valor de y. Recuerden que acá pueden chequear qué valor tienen. Va a tener, como dijimos, siempre el último que hayamos corrido. Entonces en este momento x vale 4 y vale 8. Entonces 4 más 8 estamos corriendo acá. Nos debería dar 12. Ahí está, 12. Ahora le asignamos a la variable y la palabra banana. Entonces estamos nuevamente reescribiendo la variable y vamos a perder el 8. Si se dan cuenta, acá el valor numérico se fue, porque la volvimos a escribir solamente. Entonces ahora i no vale 8, vale banana. Y acá si la queremos imprimir, recuerden que hay varias formas de imprimirla, acá aprovechando vamos a recordar, pueden escribir, al escribir la variable, ponerla entre paréntesis y se va a imprimir. La otra opción, si la corremos, ahí, ¿ven? Se imprimió en la consola. Sin paréntesis no se imprime. La otra opción es escribir la variable sola luego de que ya haya sido asignada y la imprime también. Y la otra es con la función print. Estas tres cosas hacen exactamente la misma función. Luego, le damos valor a dos variables, a 1 y a 2. ¿Ya? Se agregaron acá, 4 y 8. Y podemos guardar en una tercera variable el valor de la suma de las dos variables. Estamos combinando las dos cosas que hicimos antes. Entonces ahora, en la variable que se llama suma de A1 y A2, está la suma de A1 y de A2. ¿Sí? Y ahí va quedando en la memoria. Luego, si la queremos imprimir, igual como vimos antes, con los paréntesis, escribiendo la variable o escribiendo print.
Luego, si a A2 le cambiamos el valor, ya no vale 8, ahora vale 7. ¿Verdad? Lo corremos y acá A2 cambió su valor a 7. Y ahora volvemos a imprimir el valor de la suma de A1 y A2. Nos da 12. ¿Por qué nos da 12? Y no nos da 11, que es el valor de la suma de ahora. Porque nosotros no volvimos a correr esta variable, ¿cierto? Esta variable la corrimos acá, le asignamos el valor de A1 y A2 cuando A1 valía 4 y A2 valía 8. Y a menos que volvamos a correr esta línea nuevamente, el valor de esta variable no va a cambiar. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros corrimos nuevamente esta línea, por ejemplo, ahora que A1 vale 4 y A2 vale 7, nosotros vamos a guardar en esa variable el valor 11, que es la suma de esos dos. Y ahora si lo imprimimos acá abajo o en cualquier parte, nos va a imprimir 11. Nos imprime el valor actual que está guardado. Pero no se actualizan por sí solos, o sea, hay que volver a correrlo para que actualice la operación. ¿Se entiende? Eso con respecto a las operaciones, al almacenamiento temporal de las variables. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y ahora vamos a ver algunas operaciones con variables de tipo texto. Esto es solamente para ver cuáles eran. ¿Se acuerdan que ayer miramos el lunes, miramos este data frame que tenía guardado autos y sus características? Si lo miramos nuevamente, está escrito de esta forma. De esta forma, ¿ya? Y sigue hasta mucho más allá. Solo imprimí las primeras líneas piénsalo como si fuera una planilla de Excel. Entonces acá tenemos los autos y en cada una de estas columnas tenemos diferentes características para esos autos. ¿Sí? Entonces todo lo que hice con esta línea fue imprimir los encabezados, cada una de las columnas, para poder ver cómo está construido, para ver la estructura que tiene este objeto. ¿Sí? Y acá vamos a ver que tiene ciertas variables, ¿verdad? Que son las columnas y los números que hay en esas columnas hacia abajo. ¿Sí? Acá están escritos hacia el lado. Y el tipo de dato que hay en cada una de las columnas. ¿Sí? La columna MPG es de tipo numérico. Todos los números que están en esa columna son de tipo numérico. Lo mismo en este caso para todas. Pero mira por ejemplo, este perfectamente podría ser considerado de tipo binario, ¿cómo le dijimos el nombre a los booleanos? Los que eran true o false. Quiero usar siempre lógicos, que es la misma nomenclatura para que no nos confundamos. Pero lo considera de numérico. Ahora no sabemos, acá sigue, hay muchas más filas, a lo mejor hay un número que es diferente de 1 y 0, o a lo mejor no. Bien, entonces, ahora podemos asignar un valor a una variable. Vamos a asignar a la variable score, le vamos a asignar, voy a borrar acá el historial para que quede limpio. ¿Ya? Y empecemos. Uy. Empecemos con la consola abierta. Acá tenemos score y tiene el valor 4.8, ¿cierto? Acá podemos imprimir score. Y como vimos también podemos ver las características que tiene esa variable, la estructura.
Entonces vemos que está reconociendo score como un dato de tipo numérico que tiene el valor 4.8. Ahora, tenemos una variable que le asignamos banana, la imprimimos, y vemos las características y es de tipo carácter, o sea, es un texto que tiene el valor banana. O sea, a las variables le podemos asignar cualquier tipo de datos. Y no solo de uno, también le podemos asignar de más de uno, serían los vectores que lo vamos a ver también. Entonces acá vemos que también funcionan. Esta es una forma útil de escribir una variable. Para no escribir un espacio, le ponemos un guión bajo. Y si se fijan, R no tiene problemas con los espacios, por eso se dice que es un lenguaje débil, como que omite totalmente todo ese tipo de errores que hay de escritura, y lo hace igual. Entonces, si no tienen espacios, ahí sí, también lo hace. Last name, Smith. Hace la misma operación. Incluso yo les dije ayer que si usamos el signo igual, también funciona. ¿Sí? No es lo más correcto porque el igual por protocolo se ocupa dentro de las funciones, como acá, por ejemplo, que está dentro de la función str, y porque visualmente hace complicado después leer el script, pues no sabemos, cuesta buscar los errores. Entonces acá visualmente es súper sencillo ver que estamos asignando este valor a la variable de allá, porque hay una flechita que me lo dice, ¿no? Como bien intuitivo. Esto me lo voy a saltar un poquito. Ustedes tienen el script, pueden revisarlo. Si tienen preguntas me dicen también para que podamos avanzar con lo de hoy también. Y acá están las conversiones, esto es importante. Si nosotros arrojamos x igual a 7, recuerden que si yo resalto una parte de la línea y le damos correr, solamente va a correr esa parte de la línea. ¿Sí? La parte está resaltada. Entonces ahí le asignamos a x el valor 7. Y vamos a ver, lo voy a escribir acá, la estructura de x. La estructura R lo reconoció a 7 como un valor numérico. ¿Qué pasa si nosotros no queremos que sea numérico? Estábamos esperando agregar una variable de tipo categórica o de tipo carácter, como está aquí. Esta función nos ayuda a cambiar el tipo de texto que estamos utilizando. Entonces va a ser siempre as. De hecho, R nos ayuda a autocompletar. Decimos as punto, y ahí aparece. Si lo queremos convertir a un arreglo, eso no lo hemos visto aún, pero se puede. Ahí está carácter. Eso es para convertirlo a texto, ¿verdad? A caracteres. Hay un montón de formatos de caracteres. Acá a data frame. ¿Se acuerdan que no lo hemos visto, pero yo les dije que es el formato como de tablas? Luego, bueno, un montón de data frame internos de fecha y así. Ya, una lista gigante de todo lo que podemos convertir. Entonces escribimos lo que queremos. Acá queremos que sea texto, entonces es as character y le damos la variable que queremos cambiar. ¿Sí? As character y ahí lo arrojó como 7, entre comillas, que significa que ahora es un texto. ¿Sí? Pero si se fijan, acá X no cambió su tipo de datos, sigue siendo de tipo numérico. De hecho, si volvemos a tirar str, ¿dónde está? Str para ver la estructura, nos va a decir que es numérico. Entonces, para cambiarlo,
a la variable tenemos que reescribir la variable. O sea, a reescribir la variable le vamos a decir que ahora x va a ser la variable x, pero escrita como carácter, o sea, escrita como texto. Si hacemos eso, acá si se fijan, cambió el valor de x, ahora es un texto. Y si aplicamos str para ver la estructura, str de x, tenemos texto, tenemos carácter. Ahora se cambió. Ya, lo mismo para todas las demás. Si queremos, bueno, esta viene de acá. Un segundo, vamos a tirar todo esto para poder usarlo acá. Tenemos la variable de tipo x, acá está de tipo texto, ¿verdad? Ya lo tiramos. Ah, no lo hemos tirado. Okay. Ahí está. X, le acabamos de asignar este valor, que es una cadena de texto, no es un número. Y ahora le vamos a decir as numeric, o sea que lo convierta en un número. Pero esto lo va a imprimir como un número, pero lo sigue teniendo guardado como texto. Ah. Ya, como me salté los pasos, este debe ser solo aquí. ¿Alguien prendió el micrófono? Sí, gracias. Ya. Y entonces, como lo queremos escribir como numérico, pero queremos que la variable se cambie a numérico, la volvemos a reescribir. Le asignamos todo esto. Y ahora, si se fijan, está como numérico. ¿Ya? Exactamente lo mismo para escribirlo como entero. Esto creo alcanzamos a ver un poco también, como factor, como les... Ya. Y eso era lo que nos quedaba de la clase anterior. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Por qué cuando hago AsLogical de R, S, me da NA y con la T da al final? ¿Eso es porque T también es un sinónimo de true? Sí. Ah, qué torpe. ¿La T mayúscula o si le habías puesto la T minúscula? Sí, T mayúscula también. Sí. T y F las reconoce como true y como false. Entonces, si vemos la estructura de T o de F mayúscula, nos va a traducir automáticamente a true y false y las va a reconocer como tipológico. ¿Ya? Lo mismo con... por ejemplo, si nosotros tenemos str de 1, nos va a decir que es numérico, ¿verdad? Me voy a checar porque no alcanzo a ver la parte de abajo de la pantalla. Pues sí. Ahí. Nos dice que es numérico, ¿verdad? Pero 1 también está linkeado con true. ¿Bien? Entonces, si 1 lo convertimos a una variable lógica, me va a arrojar true. Y si 1 va a 0, lo convertimos a una variable lógica, va a arrojar false. Es bastante útil para cuando tenemos variables binarias o tenemos variables que solamente, o columnas que solamente contienen escrito true y false,
y queremos con ella hacer ciertas operaciones, en R no vamos a poder porque las reconoce como texto, o en las matrices, por ejemplo. En el data frame podemos hacer operaciones porque las transforma a 1 y 0. ¿Sí? Están linkeadas para que tengan una idea. Y de palabras, claro, T, F, por ejemplo, pi, que lo vimos, tienen valores, no recuerdo, no. Es una función, porque es la función de la exponencial, y así varias pueden ir dándose cuenta que no, que R les reconoce como valor o como parte de una función. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta acá? ¿No? Ya, entonces vamos a lo de hoy. Hoy vamos a hacer la clase 3 y la clase 5. O sea, en mi orden, perdón. Sigue siendo 3 y 4, ¿sí? Vamos a saltar la 4. Porque como habían visto, hoy día íbamos a ver funciones, pero no vamos a ver funciones, sino vamos a estar todo con teoría y todo muy fome. ¿Sí? Entonces hagamos la 3 y vamos escribiéndola para que la puedan ver mejor. Para que la vayamos entendiendo. Ya, entonces los que van haciendo los ejercicios conmigo pueden abrir un script nuevo. Ahí está abriendo R de nuevo. Entonces, new script. Ahí tenemos un script vacío y voy a borrar la consola, el ambiente. Ya. Entonces, primero, ¿qué vimos? Bueno, recordar las operaciones. La suma se escribe intuitivamente tal cual. La resta también. Las multiplicaciones son esta estrellita, el asterisco. Le van apareciendo abajo si las corremos. La división, también intuitiva. Voy a poner, no alcanza. El elevado, ¿cuál más nos falta? Elevado. El elevado también lo podemos escribir con doble asterisco, sí, exactamente lo mismo. Dos formas de escribir el elevado. Y después tenemos el módulo. Para los operadores lógicos. Ese es uno. Acá no va a decir mucho. Eso lo vamos a ver un poco después con el ejercicio cuando tengamos variables escritas, ¿sí? Y recordar que para sumar, restar, hacer cualquier tipo de operación, tenemos que sí o sí tenerlas en formato de numérico, ¿sí? Si el número está en formato de texto, nunca va a funcionar. ¿Ya? Es un error típico cuando uno sube una planilla de Excel a R y R lo reconoce como texto y uno puede estar horas buscando cuál es el error, por qué no funciona y resulta que la planilla la reconoció como texto.
Y era la única razón por la que no funcionaba. ¿Okay? Entonces, tener claro esa parte. ¿Qué más? ¿Qué pasa si en la columna nos falta un valor? Cuando nosotros sumamos una planilla R que queremos trabajar, nos falta algún valor en alguna celda. Va a tomar el valor NA. ¿Sí? Y si a NA le sumamos cualquier valor, nos tira NA. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas trae eso? Que si subimos una planilla que le falte un valor en cualquier columna, no podemos sacar, por ejemplo, el promedio de esa columna. Vamos a intentar sacar el promedio de un montón de números. Un ejemplo acá. Ya, si sacamos el promedio de esos números nos da 2.5. Imaginemos que esto es una columna de una planilla que subimos. Pero a la planilla le faltaba un valor en una celda, lo consideró NA y nos va a dar NA. No va a calcular absolutamente nada. ¿Sí? Lo mismo con la suma. Podemos usar la función suma, por ejemplo, para sumar una columna completa o una fila completa. Y si ponemos los mismos valores, o sea, una cadena de valores, vemos que la suma es 10, pero si tenemos un NA entre medio, en cualquier parte, nos va a dar NA y no va a sumar nada. ¿Cómo podemos mejorar ese error? O arreglar ese error. Le agregamos otro atributo. Recuerden que acá pueden ver todos los atributos. Si pongo la función sum, acá, la buscamos, o con, no lo veo abajo, o con pregunta sum, exactamente lo mismo. Pregunta sum. Nos va a tirar al help y en el help podemos ver los argumentos que tiene esta función. Y como es un problema tan común, tiene el argumento NA-remove. O sea, ¿qué va a hacer? Que si nosotros le damos NA-remove true, va a eliminar todos los NA. Los va a ignorar. Y si le damos false, o sea, por defecto está false. ¿Dónde podemos ver por defecto? En varios. Ah, no lo escribieron. Ah, acá lo escribieron. En el uso. ¿Sí? Por defecto está como false. Entonces no está removiendo los NA. Si le damos acá el argumento NA.rm igual a false. ¿Sí? Pueden escribir completo, pueden escribir solamente la F o pueden escribir 0. Ok, 0 no funciona acá. Ah, qué torpe, sí funciona, le tenemos que dar true, ¿verdad? ¿Ya? 1, 3. Oh, la palabra completa son sinónimos, como les había dicho. Como si se fijaron, asumí rápidamente que no funcionaba, porque para algunas funciones a veces no funciona y hay que usar el sinónimo nomás. ¿Sí? Generalmente en R eso no suele pasar tan rápido, o sea, tan comúnmente. En otros lenguajes pasa mucho más. R es como súper flexible. Ya, entonces acá, si se fijan, lo sumó y ignoró los NA. ¿Ya? Si nosotros hacemos lo mismo con el promedio, también va a funcionar. NA.remove false. False. Va, true, de nuevo,
No sé por qué lo estoy diciendo, estoy cruzado hoy día. La dislexia me atacó. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es más o menos. Esto es sumamente útil, más o menos fácil, es bastante lógico, ¿sí? Como lo que usamos en Excel también. Después, las operaciones matemáticas reconocen los órdenes de papamudas, así que no como las calculadoras antiguas que no lo reconocían y calculan todo de izquierda a derecha. Si nosotros ponemos 2 más 3 por, no sé, por 5 menos 1, va a ser primero el 3 por 5, después el 2 y después el 1. ¿Sí? Primero las multiplicaciones y después sumas y restas. Y también reconoce los paréntesis. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, podemos usar elevado a, no sé, cualquier cosa, 3 más 8. Y primero va a sumar el paréntesis y después va a aplicar la otra operación. Después, podemos en una misma línea asignar más de una variable. Por ejemplo, podemos poner x, le vamos a asignar la variable y, que le vamos a asignar en esta misma instancia el valor 3 y le vamos a restar 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a arrojar? A x le va a asignar 3 menos 1, o sea, le va a asignar 2. Y ahí voy a aprovechar de asignarle el 3. ¿Sí? Y ahí lo pueden ver. X le asignó el 2 y le asignó el 3 de una sola vez. Que recuerden que la otra forma, como lo habíamos visto, podemos primero asignarle a la variable y después a la variable x asignarle la variable y menos 1, ¿sí? Que va a dar el mismo resultado. Y va a valer 3 y x va a valer 2. Me preguntan por qué a veces escribo en la consola y otras veces arriba. Porque cualquier cosa que queramos ejecutar, da lo mismo si lo escribimos arriba o en la consola. La diferencia es que arriba es un archivo que nosotros podemos guardar y mantener en el tiempo. ¿Sí? La consola es una orden que damos en el momento y se elimina para siempre. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando lo escribí acá abajo, no sé si escribo print, hola, y ahí pasó la historia. ¿Sí? Por eso cuando escribí abajo, lo copié y lo pegué arriba para que quedara guardado. ¿Sí? Y si lo tenemos arriba y lo tiramos, hace exactamente lo mismo. ¿Ya? La diferencia es que si no lo escribimos en el editor, no lo vamos a tener guardado. ¿Se entiende? Vimos eso, ahora veamos cómo concatenar. Igual que en Excel podemos concatenar 2 palabras, una palabra y un número, etc. Entonces vamos a poner paste, palabra hola, luego la palabra mundo. ¿Y qué nos va a arrojar? Hola mundo, todo junto. Entonces, por ejemplo, si tenemos una variable A que tiene el valor, no sé,
Ya, vemos lo mismo, hola. Y acá la variable b tiene ¿cómo estás? Nosotros podemos imprimir A y luego imprimir B y van a aparecer por separado. ¿Sí? A y B. Ahora también podemos print B. No. Necesitamos concadenarla primero. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, para poder imprimirla junta, podemos poner print paste. Hola. No le cambié los valores. Y ahora está junta. Y puedo inscribir una variable C, que sea la concatenación de A y B, y luego imprimir C. Si se fijan acá, C guardó como una cadena de texto el texto que tenía A y el texto que tenía B, en el orden que lo entregamos. Ahora, si se fijan, cuando concatenamos las palabras, queda un espacio entre medio. Por ejemplo, si yo tuviera una palabra cortada, tengo A1, que vale, que le asignamos el valor C. Y A2. Le asignamos el valor estoy, entonces queremos decir estoy completo. La palabra completa, vamos a ver que si le damos a A3 y lo concatenamos, A1, A2, A3, si lo arrojamos, va a quedar con un espacio entre medio. ¿Sí? Que no es lo que queremos en este caso. En el caso de arriba estaba perfecto que quede con un espacio entre medio, ¿cierto? Porque queríamos un espacio. Acá no. O sea, cuando no queremos un espacio, usamos el comando paste 0. ¿Sí? Y funcionó. Si se fijan, acá está el valor, o también lo podemos imprimir. Y ahí está, sin el espacio. ¿Ya? Eso con concatenar. Ahora veamos qué pasa. Siempre hay cosas que nos arruinan las operaciones cuando trabajamos con planillas, por ejemplo, que yo creo que es lo más común a nivel de industria, por ejemplo, que lo podemos aplicar. Ay, perdón, ¿qué dice? Vamos a ver qué pasa si lo pegamos una cadena que es de texto. ¿Ya? Con otra. Veamos que podemos pegar 3 también. ¿Sí? Quedan todos pegados. ¿Y qué pasa si en alguna de las que estamos usando la misma, por ejemplo, las mismas columnas de una planilla, aparece una NA? Lo voy a pegar como texto. Va a asumir que es un texto. ¿Sí? Los mantiene. Ya. Eso es con la concatenación. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Y entonces ahora veamos los operadores condicionales. Tenemos, por ejemplo, el mayor que. Nos va a dar true, porque 7 es mayor que 4. Entonces, al final lo que reconoce R que estamos haciendo es preguntándole si esa sentencia es cierta o no. Tenemos el menor que. Ahí nos va a tirar que es falsa. Tenemos el mayor o igual. Y el menor o igual. ¿Sí? Operadores. Ahora cuando queremos preguntarle si algo es igual a otra cosa, ejemplo, 6 es igual a 8, nos tira un error. ¿No? Dice que es inválido, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque el igual, como dijimos antes, lo podemos usar para asignar variables, lo va a reconocer R si lo escribimos así, o para asignar argumentos, valores a argumentos dentro de una función. Entonces, para preguntarle si un valor es igual a otro, para hacer una sentencia tenemos que usar igual, igual. ¿Ya? Eso es lo que lo reconoce como igual. Y luego está el distinto. Los espacios que escribo solamente para que se vean mejor. Como ya dijimos, los espacios no son necesarios, pueden estar pegados, pueden tener 20 espacios y lo va a reconocer igual. ¿Ya? Entonces el distinto es el signo de exclamación igual. Y eso, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos un 6 igual igual 6? Tira true, ¿verdad? Ese 6 es de... Su formato es numérico. Y el formato de un CIL, como lo vimos, es de formato entero. Entonces, ¿qué creen que pasa si yo pongo acá 6, donde este 6 es numérico y este 6 es entero? Tiene otro igual. Lo reconoce igual porque lo que está comparando son valores. ¿Sí? Cantidades. Ahora, para que compare más que solo cantidad y compare el tipo de dato, tenemos que preguntarle si es idéntico. Sí, bien. No, por eso no me lo autorrellenó. Ahí está. Identical. Se va a preguntar si 6 es idéntico a 6L. Y ahí arroja que es falso, porque tienen estructuras de datos distintos. Para los decimales, R por les voy a mostrar esto, que es el resumen donde están las operaciones que vimos recién. ¿Ya? Nos faltó ver estas de acá abajo, que las pueden revisar, son ¿cómo se mueve? El doble porcentaje es el módulo, quiere decir que es lo que sobra al dividir el resto al hacer la división entre X e Y. Y el de abajo es una división redondeada al entero más cercano, al entero menor más cercano. ¿Sí? Eso. Después R calcula e imprime solamente 7 dígitos. ¿Ya? Calcula con alta precisión, pero siempre va a imprimir solamente 7 dígitos significativos luego de la coma.
Entonces, si nosotros queremos imprimir más, podemos cambiar la función y aplicarle la cantidad de dígitos. Además, otras funciones que tienen, que es la que estábamos viendo, vimos que x está determinada. También está el seno, el coseno, la tangente, todas estas están en radianes. Está también el logaritmo y esta es raíz cuadrada. ¿Sí? Eso. Después, este punto dice que para redondear hacia abajo podemos usar flor y para redondear hacia arriba podemos usar 6. Y para redondear, como normalmente lo hacemos, que si es mayor de 5 hacia arriba y si es menor que 5 hacia abajo, usamos round. Entonces, si queremos imprimir más dígitos, dijimos, por ejemplo, si pongo print 0.1 más 0.2. Va a imprimir un dígito significativo porque el resto son ceros y los va a omitir. Pero como máximo, va a imprimir 7. ¿Ya? 7 en total. 3, 6 y 7 en total. Luego, si queremos más dígitos significativos, podemos usar, por ejemplo, acá, podemos usar digits y darle, no sé, 17. ¿Ya? Ahí me va a mostrar 17. Me dice, pero aparece un 4 ahí. Sí, porque no es bastante preciso. Si se fijan, 17 cifras significativas, 16 cifras significativas, y acá tiene un error. ¿No? Porque calcula con máximo de 16 dígitos. El cálculo que hace de R. Entonces 17 en adelante va a tener error. O sea, no va a tener, puede tener. Hoy le mandarás igual que ayer el script. Sí, voy a mandar para los que tienen que ir, por favor, anótenme el nombre, el root, si es que se van a, si es que se tienen que salir. Eso, ya, para que queden en la asistencia. Ya, entonces tenemos esas consideraciones. Luego, ¿qué pasa si usamos? Siempre queremos ver qué pasa cuando usamos null o NA de acá. 3 será mayor que null. No lo entiendes, ¿verdad? True igual a null, tampoco. No pueden ser comparados con nada, ni null ni NA. Y bien, también podemos preguntar con operadores, con los comparadores lógicos y con más de una sentencia. Por ejemplo, podemos decir X es mayor que 3 y mayor que 5, ¿esto irá a funcionar? Bueno, tenemos que tener valores para X y para Y. Ya los tenemos ahí. ¿Sí? No funciona. ¿Por qué? Porque acá tenemos, esto no sabe con qué lo estamos comparando. Cuando ponemos el Y acá, es como si leyéramos todo lo de antes y todo lo después. ¿Sí? Entonces acá tendríamos que poner otra o la misma, pero dos sentencias. ¿Sí? Y siempre para asegurarnos podemos ponerla entre paréntesis, porque si tenemos más sentencias, puede ser que no las esté reconociendo bien, pero si están con paréntesis nunca vamos a tener error. ¿No? Y ahí nos tira falso.
¿Por qué? Porque x es mayor que 3, no, falso. Es menor que 5, sí, pero la otra es falsa, así que si esta ya no se cumple, como tiene un in, es falso. Bueno, ¿qué pasa si le ponemos un o? Este es el operador i, o sea, se tienen que cumplir ambas. Este es el operador o, se puede cumplir una de las dos. Entonces va a dar true. ¿Ya? ¿Qué más como operaciones? Vimos la suma y vimos que la suma no podía sumar cuando habían NA y cuando habían null, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa si tenemos true y false? ¿Ir a sumar? Como les dije, en la mayoría de las operaciones R logra convertir true y false y los considera unos y ceros. Entonces true es 1, false es 0, por lo tanto suma 3. Bueno, eso con las operaciones. Voy a guardar este script. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya, y ahora vamos a un segundo script para ver data frame. Ya, para que empecemos a trabajar con datos y ver lo más aplicado. Que es como lo más útil y no tanta teoría. Pero igual tenemos que ver un poco antes la estructura de los data frames. Primero necesitamos conocer los vectores para trabajar con datos. ¿Ya? Los vectores de escribir. Ya podemos escribir la letra C, nos va a decir que son vectores y la sigue un paréntesis. Significa un vector que va a ser una cadena de varios valores juntos. O sea, yo puedo tener un vector que solamente contenga números. ¿Ya? Puedo tener un vector que contenga true y false. Lo hice pésimo. Para no escribir true y false, puedo haber escrito T y Fs, puede haber escrito el true y false con la palabra completa o así, y lo voy a arrojar como true y false. ¿Sí? Y acá vamos a tener una cadena de números. También podemos tener cadenas de texto, vectores que contengan, no sé, el abecedario, por decir algo. P, C, D, y así hasta el infinito. Y podemos tener vectores vacíos, ¿ya? Que son bastante útiles, después los vamos a ver, no tiene nada. Y podemos tener también vectores dentro de vectores. Vamos a tener un vector, ejemplo 1, y en la segunda posición del vector vamos a tener otro vector. Y luego otros números, y así. Y podríamos tener vectores dentro de vectores dentro de vectores. ¿Qué hice mal? Me tiene que faltar algo.
C. Ah, esa es mayúscula. Ahí sí. Ya. Eso. Eso con los vectores. Entonces, veamos la estructura de un vector. ¿Sí? Guardemos un vector cualquiera, el primero, por ejemplo, en una variable. Voy a borrar mi espacio acá. Empezar desde cero. Y veamos la estructura de esa variable. Y me dice que es de tipo numérico, porque todas las entradas que están dentro del vector son de tipo numérico. Acá lo pueden ver también, exactamente lo mismo. Y que va de 1 a 8. O sea, hay 8 números dentro. Y las posiciones se cuentan, la primera es 1, y de ahí se empieza a contar hacia adelante, ¿ya? Porque les digo que es 1, no es porque... Es porque muchos lenguajes empiezan con 0, ¿ya? En R siempre se empieza con 1, no se vayan a confundir. Eso, por ejemplo, si tenemos la de texto acá, voy a poner esto le vamos a poner para que quede guardado para ustedes, le voy a poner un número. Entonces acá podemos ver str de numérico y van a ver que, como ya lo vimos, va del 1 al 8 y son números y todos son numéricos. Podemos ver la estructura de no creo que es logaritmo. Ahí está. Ah, pero no la reescribo. Sí. ¿Ya? Y acá me dice que el vector va de 1 a 10 y que son de tipo lógico. Y luego entrega los valores que hay en el vector hasta los 3 puntos significa que hay más. O sea, es como una muestrita de los primeros que aparecen nomás. Y la de tipo texto acá va de 1 a 4 y es de tipo carácter. ¿Sí? Eso nos dice que es un vector. Bien, ahora, ¿qué pasa si las tenemos mezcladas, por ejemplo? Voy a copiar para escribir todo. Ya. ¿Qué pasa acá si tenemos este mezclado? ¿Qué es lo que hace? Los convierte todo a un tipo. Si se dan cuenta, acá le estamos entregando un 2 que es entero y lo está convirtiendo a un 2 numérico, o sea, un decimal. Porque acá al medio tenemos un decimal. El 0 también. ¿Sí? Lo entrega todo en un solo tipo. Acá, por ejemplo, tenemos true y tenemos uno, este es lógico, este es numérico, 5.3 numérico y este es entero, es integer, ¿cierto? Vamos a que lo convierte. Y los convierte a todo en numérico. Los va a convertir al tipo más común de que se encuentre en el vector siempre que se pueda. Acá tenemos 2 enteros y tenemos uno de texto. Y los convierte todo a texto. ¿Por qué? Porque R no sabe lo que viene dentro de las comillas, sabe que es un texto solamente. En este caso, claro, un 4 un número, lo podría haber convertido a número, pero un número, como acá, siempre lo va a poder convertir a texto. Un texto no siempre lo va a convertir a número, porque si viene acá, no sé, hola, no lo va a poder convertir a número. ¿Sí? Entonces siempre la va a convertir al más común, la conversión como más fácil. ¿Sí? Y recuerden que también usamos type of
Entonces, ¿qué pasa si usamos type of de un vector? Acá nos dice el tipo de entradas que tiene el vector, ¿no? Bueno, que en este mismo, en num, acá aparece, es de tipo numérico. Y tipo numérico, cuando preguntamos type of, es double, siempre. Significa que son todos los números en los reales, no solo los enteros, sino que los decimales, todo. O sea, no los reales, en realidad los racionales, porque no hay infinitos en R. R los corta todos. En 16 cifras, como dijimos delante, por defecto. También se puede cambiar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? En los vectores también podemos nombrar los elementos. Por ejemplo, si tenemos un vector que contiene, no sé, números, ¿ya? Nosotros podemos decir que este número corresponde, por ejemplo, al precio de manzanas. ¿Ya? Entonces vamos a decir que manzana tiene el valor de 5.862. ¿Sí? Vamos a decir, no sé, piña. Y este es pera. ¿Ya? Entonces, dentro de los vectores también podemos darle nombres a los valores. ¿Sí? Y esto lo podemos guardar, no sé, en precio. En una variable que se llame precio y se le asignamos. Entonces, precios es una variable de tipo numérica que está nombrado, o sea que cada número tiene un nombre, y acá entrega los tres números, los tres valores que le hemos dado y que va desde 1 a 3 en posición, o sea que son 3. Si lo imprimimos, precios, van a aparecer como una tabla. Estamos asignando los valores. ¿Sí? Entonces acá, aún más, podemos asignarle un vector de valores. ¿Sí? O sea, pongamos que eran los precios de la semana pasada y los precios de esta semana. O sea, todos tienen dos precios. ¿Ya? Y acá, no sé, no habían peras la semana pasada, así que valen 0 la semana. Oh. 0. ¿Sí? Me falta un paréntesis. ¿Ya? Precios es una variable nombrada de 6 valores. ¿Ya? Va de 1 a 6. Y si la imprimimos, van a aparecer cada uno con un valor, ¿sí? Como relacionados. Pero no es una tabla como la que quisiéramos, ¿verdad? Porque vamos a querer, lo mejor visualmente es tener, no sé, manzanas, piña y pera, y el valor día 1, valor día 2, abajo, ¿cierto? Si lo entregamos de esta manera, los va a ir reconociendo cada uno por separado. Solo está asignando a cada valor un nombre de la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Podemos ver el tipo, la estructura. Se vaya familiarizando. Y ahí está, súper bonita escrita, ¿verdad? Pero cada parte nos dice algo, que es numérica y que tiene nombre, cada valor tiene un nombre.
va de 1 a 6, o sea, son 6 valores. Acá aparece un ejemplo de los valores. Y además, los atributos de los valores, los atributos de los valores, que son los nombres, son caracteres todos y van de 1 a 6, y ahí está el ejemplo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Y también podemos crear secuencias o crear vectores sin tener que escribir todos los números. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener un vector que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ya tendríamos que escribirlo así. Y ahí está nuestro vector y va de 0 a 9. Pero lo otro que podemos hacer, hay una función que se llama sec, que es secuencia. Si podemos entregarle secuencia 10. Va a entregar de 1 a 10. Pero no queremos de 1 a 10, queremos de 0 a 9. Vamos a entregarle secuencia de 0 a 9. Lo definimos. ¿Ya? ¿Y ahora qué hice mal? Ah, perdón. Ahí está. De 0 a 9. El inicio, el fin. Y por defecto va a ir saltando de 1 en 1. Pero no queremos que salte de 1 a 1. ¿Qué pasa si queremos que sea de 0,5 en 0,5? Entonces le tenemos que dar el inicio, el fin y el salto. 0,5, si no van a salir muchos. ¿Ya? Y ahí va a crear una secuencia que va de 0,5 en 0,5. Y va desde el 0 hasta el 9. Y si se fijan, todos los enteros, todos los va a entregar en un mismo formato, o sea, en un mismo tipo de datos. Todos los está entregando en numérico y todos con un decimal. ¿Por qué? Porque tenemos uno con un decimal. ¿Qué pasa si le hubiéramos puesto, no sé, 55? Son 2 decimales. Entonces hubiera ido de 0,55 en 0,55 y todos los va a entregar en el mismo formato. Y hasta donde alcance. Si se fijan, acá no termina justo en el 9. ¿Ya? Y veamos la estructura de una secuencia. Parece disco rayado esto de revisar las estructuras, pero es súper importante cuando vamos a trabajar con las planillas para que esté todo coherente. Entonces, si se fijan, tiramos la secuencia de 1 a 10 y nos entrega que toda la secuencia está en formato entero. Lo hubiéramos entregado 10.0. No. 10. ¿Ya? Va a ir desde el 10 hasta el 15, de 0,5 en 0,5, y nos dice que es de tipo numérico. Ahora, algo que quiero probar, porque se me hizo la pregunta en este momento, no lo sé. Si hace la secuencia al revés, por ejemplo, si partimos en 20 y queremos ir a 10. La hace. Al revés también. Y otra cosa que podemos hacer es escribir con los 2 puntos, ¿sí? Pero no dentro de la secuencia. Como una variable, como totalmente aparte. Entonces acá vamos a hacer una secuencia de que va desde 1 hasta 5. La estructura de estos datos, se fijan, es igual que la anterior. Va a ser enteros,
y tiene formato de vector. ¿Sí? Ese es el formato de vector. Ya, entonces hay un montón. Ah, la función importante, la función de largo, la función len. ¿Tenemos algún vector creado? Tenemos el vector x creado, el vector test, por ejemplo, text. Si aplicamos la función len a x, nos va a decir cuántos valores tiene guardado dentro el vector x. 8. ¿Ya? Es una función que se usa un montón, sobre todo en los ciclos. Y ahí me dice que text tiene 4 valores dentro. ¿Ya? Esta es la función de largo. Ahí debía haberlo escrito acá arriba para que pues lo tengan en el string, en el script. Ya. Díganme si tienen alguna pregunta hasta acá. Ahora vamos a combinar dos cosas que vimos. Los vectores y los comparadores lógicos. ¿Qué pasa si nosotros entregamos un vector a un lado del comparador lógico y un vector al otro lado? Me entrega un vector lógico al final. ¿Sí? ¿Y qué contiene ese vector? Va a comparar cada una de las posiciones de los vectores que yo estoy entregando y me va a decir si en esa posición la sentencia que estamos entregando es verdadera o falsa. Entonces, la primera pregunta, 6, ¿es mayor que 5? Sí, true. 5, ¿es mayor que 5? No, entonces false. Y todos los demás dan false, excepto el 7 que es mayor que 5 y da true. Me queda una duda, me preguntan por el chat, para ver una matriz más ordenada. Ah, lo vamos a ver. Lo que pasa es que por allá vamos. ¿Ya? Y si eso mismo lo aplicamos de esta manera, nos va a entregar lo mismo. ¿Ya? Si le entregamos un solo valor, va a comparar todos los valores del vector contra ese valor. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos arriba. Lo que no podemos hacer es entregar dos vectores de diferente tamaño. ¿Ya? Si ven, entrega un resultado, no va a tirar error. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Miren, si se fijen, 6 es mayor que 5, sí, true. Después, 5 es mayor que 5, no, false. Entonces lo que está haciendo es poner 6 es mayor que 5, sí. Después compara 5 es mayor que 3. Después va a comparar de nuevo. 4 es mayor que 5, va a repetir este vector las veces que sean necesarias para completar este vector. ¿Sí? Entonces, claro, como acá tenemos 2, 4, 6, lo va a repetir 3 veces. ¿Ya? Entonces va a estar comparando el primero con 5, el segundo con 3, el tercero con 5, el cuarto con 3 y así. Entonces hay que tener cuidado con lo que entregamos y con lo que leemos al final. Pero ahí no deberían haber más respuestas. ¿Cómo más? No, porque lo que va a hacer es hacer este vector, lo va a repetir las veces que necesite para completar este vector. No está comparando todo este vector contra el 5 y después todo este vector contra el 3. No. Lo que está haciendo es la posición 1 contra la posición 1. Después la posición 2 contra la posición 2. Después la posición 3 la va a querer comparar con la posición 3, pero como no hay, va a volver a la 1. Compara con la 1.
Pues sí, esta posición 4 la va a querer comparar con la posición 4. Como no hay, va a ir 1, 2, 3, 4. La va a comparar con el 3. ¿Se entiende? Sí, Sí. Ya, por eso hay que tener pero primero o sea, no entiendo cuál sería como la utilidad. el uso. Ujú, sí, No, tendría que tener, no sé, lo único que se me ocurre es tener datos muy ordenados y que estén intercalados. Por ejemplo, sea posición, como se ve, por ejemplo, cuando hacemos ejercicios lógicos y que se tiene 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, para no escribir 1, 0, 1, 0, 1, 0 cada vez, le ponía 1, 0 nomás y lo va a ir, pero es la única aplicación que a mí se me ocurre. ya, gracias. Pero más que la aplicación en sí, es tener cuidado con que si hacemos comparaciones de este tipo, tenemos que tener sí o sí el mismo largo, o si no vamos a estar aplicando esto y quizás no nos demos cuenta de lo que estamos recibiendo de respuesta. Y entonces me preguntaron por las matrices ordenadas. Ahora llegamos a eso. ¿Sí? Hay una función que se llama matrix. Vamos a poner xy para diferenciar. Ay, se me olvida escribir arriba. Que después voy a descargar el script para mandárselos y no va a tener todas las instrucciones que vi. Ya. Entonces podemos escribir xy como una matriz, como la función matrix. Y como nosotros no sabemos todavía escribir la función matrix, vamos a la ayuda. ¿Sí? Y la ayuda es, esta es la mejor parte, ¿no? Que nos dice cómo poner las cosas. Entonces tenemos matrix. El primer argumento que le tenemos que dar es data. En data tenemos que poner las entradas de la matriz. Entonces, por ejemplo, podemos poner un vector que sea, no sé, los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego tenemos que decir cuántas filas queremos. Se vamos a querer, no sé, n row. Vamos a querer que esto lo ponga en 3 filas. Y después tenemos que decir las columnas. En el col le decimos que queremos 2 columnas. ¿Sí? Y eso es todo lo necesario. Los demás son opcionales. Entonces creamos acá, si lo ven, queda en otra categoría. Todos estos son valores y esto ya lo considera data, que es como un valores ordenados. Y si lo imprimimos acá, ¿ya? Vamos a encontrar una matriz ordenada. ¿Se fijan? Columna 1, columna 2, fila 1, fila 2, fila 3. ¿Ya? ¿Y qué es lo que puso en las entradas de cada una de las matrices? Los valores que les dimos acá. ¿Ya? Y acá, si se fijan, hay un argumento que es opcional que dice by row. Y por defecto es falso. ¿Qué significa? Que acá nos está preguntando si estos números los llenamos por las columnas o los llenamos, por las filas o los llenamos por las columnas. Entonces, como le dimos falso a que la llene por filas, la va a llenar por las columnas. Entonces va a ir en orden. 1, 2, 2, la va a poner en la primera columna. Y como le dijimos que fueran 3 filas, va a poner 3, 1, 5, que es lo que sigue en la siguiente fila. O sea, en la siguiente columna. Tengo una duda. ¿Sí? Si yo tengo una tabla o una matriz desde otra parte, por ejemplo, de un Excel, em, ¿cómo puedo hacer para ingresarla al programa? ¿Onda se puede copiar y pegar o...? Se puede copiar y pegar, pero no, la mejor forma es acá import.
pero le va a importar como data frame, que es lo que vamos a ver justo después de las matrices, si es que alcanzamos hoy, ¿ya? Bueno, Si no. Pero data frame es la solución a todos los problemas de las planillas, ¿sí? Ahí es donde vamos a manipular todas las planillas, pero tenemos que entender la entrada de los datos primero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá si le damos true, la va a ingresar hacia el otro lado. ¿Ya? Son más o menos con las matrices. Ahí pueden jugar un poco, por ejemplo, pueden no poner ncol y va a poner 3 columnas y las va a llenar con lo que pueda, con lo que alcance. Y si faltan valores, lo que va a hacer es lo mismo que pasó acá. Va a repetir este vector cuantas veces sea necesario para llenar todos los espacios que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, acá si yo le pongo, no sé, 5 filas, perdón, 5 columnas, me salió un warning, ¿sí? Por lo mismo, porque el vector se está repitiendo. Entonces lo tenemos como true, por lo tanto va a llenar de las filas y va a llenar el vector que llegaba hasta el 5 y después lo va a repetir, que llega hasta acá, hasta este 5, después lo va a repetir de nuevo hasta que lo pueda llenar. Entonces hay que tener cuidado con lo que definimos también ahí. ¿Qué más? La gracia de usar matrices es que ahorra mucho tiempo, ¿ya? La mayoría de la gente, cuando quiere hacer un trabajo, y me incluyo, lo más fácil es hacer lo que vamos a ver casi al final del curso, que son ciclos. ¿Qué significa? Que voy a ir haciendo operaciones aquí, después voy a ir a hacer la operación aquí, después voy a ir a hacer la operación acá, y así. ¿Ya? Entonces solamente me voy a preocupar de hacer la operación en uno de estos, en una de las celdas de la matriz o del data frame que vamos a ver, y después hago que se repitan todas. Pero eso consume un montón en tiempo, en recursos de computador. Entonces el computador se puede quedar, si tienen una planilla muy grande, Excel tiene 1,5 millones de filas, pueden demorarse horas. De hecho, yo una vez tuve un flujo que me demoré 20 días en que corriera. Significa 20 días el computador completo corriendo sin poder hacer absolutamente nada más. Ahí eran millones y millones de ciclos, pero igual, a veces queremos hacer hartas cosas, entonces si hacemos un ciclo dentro de otro ciclo y tenemos una matriz gigante, no vamos a perder un montón de tiempo. En cambio, cuando usamos la matriz completa y hacemos operaciones con la matriz, esa es la gracia de las matrices, podemos hacer operaciones, por ejemplo, acá, pongámosle a esta, tiene que ser del mismo porte, pongámosle a esta x2, ¿sí? Tenemos la misma matriz 2 veces, pero no importa. Podemos sumar xy más xy2 y la suma. Y hace una operación que es mucho más eficiente en recursos. ¿Sí? Trabajar con vectores es mucho más eficiente que trabajar el valor por valor. ¿Ya? Esa es la gracia. El contra es que es un poco más difícil, hay que ingeniársela un poco más muchas veces. Ahí tengo, ¿qué duda? Me preguntan. Sí, ahí tengo la misma duda, pero no sé qué duda. Quizás lo leí muy tarde. Era lo mismo que habían preguntado recién, como de si se podía agregar en data como un Excel, por ejemplo, o no sé, como algo más grande. Ya. Sí, o sea, como les digo, tenemos que ver data frame primero, pero como ya queda poquito tiempo, yo creo que no voy a alcanzar a llegar. Les voy a mostrar lo que yo estoy viendo lo que había preparado. Entonces, acá están las matrices, ahí le podemos cambiar las columnas, los nombres de las columnas de la matriz, los nombres de las filas, después listas no las vamos a ver, no es importante, y ahí viene data frame. ¿Ya? Y para importar, hagamos el ejemplo. Pueden importar desde, si tienen alguna pregunta de lo que vimos recién, me dicen. Si no, me voy para
acá para que lo puedan aplicar si quieren con los ejercicios propuestos o si tienen algo que hacer, un reporte. Ahí es donde yo creo que más puede ser útil en la industria, en los reportes, los estudios que son como rutinarios. Es mucho más fácil hacer un script. Quizás se demora uno un poco más, pero te demoras una vez y después importas el mismo Excel y le das correr nomás y listo. Ya, entonces, me voy un poco por las ramas. Podemos importar desde texto, podemos importar desde Excel, podemos importar desde SPSS, que es de estadística, desde SAS y desde Stata. También lo había preguntado la semana pasada. Entonces, lo más común es que tengan la data en Excel, ¿verdad? Si importemos desde Excel, acá, buscar el archivo. Acá hay algo que tiene, no me acuerdo qué es, pero debe ser un data frame. Y está en formato de Excel, sí. ¿Ya? Lo más común es Excel y CSV, que son archivos separados por coma. Entonces, si lo ven acá, al importar el Excel, aparecen todas las columnas y reconoce los nombres de las columnas, ¿sí? Tienen que tenerlo ordenadito, ¿ya? No va a reconocer nada de, ¿cómo se llama? De formato, de colores, de negrita, de nada. Pero sí, si tienen los formatos de las celdas, la mayoría de las veces los va a reconocer. Si son fechas, va a reconocer que son fechas, etc. ID, probablemente esto es el número de la columna, de la fila solamente. Después lo podemos eliminar si queremos. Entonces, acá esto claramente es un curso y son notas. Y acá le podemos cambiar, por ejemplo, si yo quiero que ID no sea un formato numérico, quiero que sea carácter. Sí, quiero que sea un texto, entonces lo podemos cambiar ahí. Ese cambio, acá como visualmente. Y esto mismo lo podemos hacer directamente en la consola, escribiendo estos comandos. ¿Sí? Acá lo crea. Entonces, si nosotros estamos creando, por ejemplo, un reporte o algo que vamos a repetir muchas veces, no vamos a hacer este proceso cada vez. Simplemente podemos crear acá mismo el texto y lo copiamos, que es lo que yo hago generalmente como para no pensar tanto, ¿no? Que a uno se le olvidan los comandos. Lo copian de acá y lo pegan en el script. ¿Ya? Y esto va a funcionar. Ahora, esto lo está guardando en data 9, ese es el nombre que le dio a la variable. Y este comando no es necesario solamente para poder visualizarlo después de que lo carguemos. ¿Ya? Acá le podemos cambiar el nombre que va a recibir la variable. Si es que tienen más de una hoja, solamente pueden importar de una hoja a la vez. Entonces acá tienen que elegir la hoja. Acá, en este caso tiene solamente una hoja. El rango también lo reconoce R, porque lo ideal es darle un Excel que esté más o menos ordenado, que parta de la A1 y de ahí sea cuadrado hacia abajo, no hayan dos tablas en una misma hoja, etc. Todo eso pueden producir problemas. Lo puede leer igual, pero hay que tener ojo. Eso. Entonces le damos import y acá está. ¿Sí? Acá está nuestro data frame. Así es como lo vamos a visualizar. Y los comandos para editarlo y hacer trabajos con data frame ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pues si lo ven acá, lo guardo como una variable de tipo data. Hasta data frame. Ya hacia acá aparecen las características de cada una de las columnas. Son 37 observaciones, significa que tiene 37 filas. ¿Ya? En este caso, siempre reviso, por ejemplo, acá podría haber una fila que es total. Y esa fila siempre es mejor eliminarla, o al fondo puede haber una fila que es de tipo total. Y también es mejor eliminarla porque nosotros vamos a trabajar con los datos. Si quieren tener un total, lo podemos crear de los mismos datos, o bueno, si lo necesitan dejar en realidad, depende de cada uno. Entonces acá nos entrega el formato de cada una de las columnas,
Si bien la primera es de carácter porque la cambiamos y todas las demás las reconoce como numérica, excepto la última que es de estatus. ¿Sí? Ya, así leemos un Excel, lo que habían preguntado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, yo creo que puedo mirar los comandos acá. No, vamos a ver los de visualización. Esto es cómo crear un data frame y cómo modificarlos, lo vemos en la otra clase. Pero acá, por ejemplo, ya tenemos creado ese data frame que se llama data A9. ¿Sí? Si queremos ver, si queremos mirar la tabla completa que la acabo de cerrar, le damos doble clic acá y va a aparecer. O le damos este comando, que es view data, que también va a aparecer. ¿Sí? Si queremos ver, si queremos tener una idea de cómo está conformada nomás, podemos ver head, que nos va a mostrar las primeras filas de la planilla. Se data A9, le damos head, y ahí muestra las primeras filas y cómo las está reconociendo, los nombres de las columnas. Si queremos ver las últimas filas, les damos tab. ¿Ya? Otro que es súper útil es ver un resumen, summary, de la data que tenemos. Data. Y acá nos entrega un resumen de todas las variables que estamos usando. Entonces, acá ID tiene un largo de 37, 37 filas, o sea, hay 37 valores dentro de ID. Es de tipo carácter y el modo es carácter, en realidad solo. Luego en P1, la segunda fila, como es de carácter numérico, como es de tipo numérico, nos va a entregar todos estos valores. El mínimo, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el valor máximo, ¿ya? Para todas las que son de tipo numérico. Y no tenemos acá el ejemplo, pero convirtámoslo. Por ejemplo, si tenemos para llamar una sola columna del data frame, data A9, signo peso, nos va a entregar las columnas. ¿Ya? Entonces llamemos a la columna status. Ahí va a aparecer todos los valores de la columna status. Sí, yo no quiero los valores de la columna status como valores de texto, los quiero como niveles, como categorías, ¿cierto? Porque tenemos solo dos categorías, o aprueban o reprueban. Entonces la vamos a convertir a categoría. Entonces, esta variable, que es la columna del data frame data A9, la vamos a escribir as levels, no, as categoría. Level, categoría, no, as factor. Son los tres sinónimos. Ya, as factor. Entonces, as factor nos va a entregar los valores de la variable status como si fueran dos categorías solamente. Se le tenemos que decir as factor ¿qué? As factor A9, columna status. Y le reescribimos sobre la misma columna. Entonces ahora si le damos summary a data A9,
vemos que la última status nos va a entregar cuántos aprobados hay y cuántos reprobados hay. En vez de darnos los de tipo, lo que nos estaba entregando era acá, como tipo carácter. Entonces el tipo status siempre nos va a entregar como cuántos hay por cada categoría. ¿Y qué otro tipo de datos tenemos importante? Bueno, los de lógicos hacen lo mismo que los de categoría, nos entrega cuántos hay de cada uno. Y esos son los importantes, en verdad, los que más se repiten. No sé si se me queda alguno en el tintero. ¿Alguna pregunta acá o algo que quieran ver? Rápido. ¿No? Leí STR para que vieran que acá también podemos ver la estructura de los datos y van a aparecer el signo peso porque cada una de estas es una columna y así es como llamamos a las columnas. Y al lado es lo mismo, la estructura de cada una de las columnas que es lo que hemos visto todo el rato. Y acá si se fijan, como lo cambiamos, acá aparece de tipo factor con 2 niveles que son aprobado y reprobado, y acá nos dice de qué nivel es cada una de las entradas que hay en esa columna. Entonces la primera es aprobado, la segunda es aprobado, la tercera es reprobado y así. Sí. Ya, entonces hasta aquí quedamos hoy. Si tienen alguna pregunta de cualquier cosa, me la pueden hacer. Si no, ya quedamos hasta acá. Les tenía que avisar, me pidieron que hiciera un grupo de WhatsApp, así que los voy a agregar a todos, el que no quiere estar se puede salir. Para que me puedan hacer preguntas cuando estén trabajando, no tengo ningún problema en responder. Y si quieren también que veamos algo en específico durante las clases que nos quedan, si están trabajando en algo o quieren hacer algo, lo podemos hacer también. ¿Vale? Eso, recuerden todos enviar el nombre. Voy a dejar de compartir. También si pueden activar la cámara unos segundos para poder sacar un screenshot. Que me lo solicitan. Los que puedan, los que no, no importa, no se preocupen. ¿Ya? En la clase anterior se me olvidó sacar screenshot y me retaron. Así. Ahora ya no se va a olvidar. Ya pues, tío, entonces quedamos hasta acá. Si alguien tiene alguna pregunta se puede quedar y si no, ya cerramos. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a Chao, ustedes por gracias. venir. Chao. El número que diga el grupo de WhatsApp, ¿hay que darle el número o...? No, los tengo, me los mandaron cuando se inscribieron, aparece el número.